tardes, y yo también quiero agradecerles su asistencia y agradecer también al CAU que nos haya permitido la presentación del libro. Bien, una vez que Fernando ha explicado un poco la historia del libro y cómo se gestó, pues yo voy a comentar algunos aspectos, tal vez voy a incidir más en la estructura del libro, que creo que son interesantes pues, para entender un poco en qué consiste, ¿no? Bien, el diccionario está estructurado, yo diría que de un modo muy particular, porque no son entradas al uso como podemos encontrar en cualquier otro diccionario, sino que el nombre de cada entrada y, digamos, su extensión, pues están concebidos de manera en que nosotros hemos hecho un breve recorrido por lo que ya hay publicado, ya hay escrito. Hemos explicado el significado de cada una de las entradas pues con argumentos y con información de archivo, de tal modo que esta estructura pues, nos sirve para demostrar, para que pueda leer todo el público, como ha dicho Fernando, digamos, la escasa fiabilidad de las historias que nos cuentan los historiadores poco profesionales, si me permiten esa calificación. En el combate por la historia está organizado en 4 secciones. 3 de ellas son de carácter cronológico, que son República, Guerra Civil y Franquismo, y una última parte que tiene biografías de 12 destacados personajes, protagonistas de la vida política, que van, bueno, pues desde Franco a Serrano Suñer, Negrín, Azaña, etc. Y esa es la parte, digamos, esa parte de cuarta de las 12 biografías es la que más responde a la publicación del diccionario de la Real Academia de la Historia. De ahí el nombre que ha sido puesto por el editor y que se ha divulgado más en prensa, ¿no? De ahí el nombre de contradiccionario, que efectivamente pues, gusta muy poco a Ángel Viñas, a Julio Aróstegui y a otros autores del diccionario, porque no está enfocado solamente a contrarrestar las biografías del diccionario de la Real Academia de la Historia, sino también a aclarar otros temas que en cierta manera están tergiversados en los libros de historia que se vienen publicando por parte de algunas editoriales y que vienen escribiendo algunos autores desde hace tiempo. Los apartados cronológicos del diccionario conforman un conjunto de 41 estudios breves, en su mayoría pertenecen a la historia política, y han sido escritos por historiadores que tienen un amplio recorrido, una amplia experiencia sobre cada uno de los temas. Y cada estudio, cada entrada, digamos que es una unidad en sí misma, aunque está en relación con el resto, pero son entradas amplias e independientes, de tal manera que permiten la lectura individualizada. Y en su conjunto, esas 41 entradas, pues yo diría que trazan un cuadro muy ilustrativo de esos procesos de reforma, de revolución y también de reacción que se han sucedido a lo largo de las décadas centrales del siglo XX en nuestro país. Tras un primer apartado de temas generales y otro dedicado a la República, pues parece inevitable que los años de la Guerra Civil sean los que ocupan el mayor número de capítulos, y solamente en Guerra Civil pues se han escrito, hacen un total de 20 ensayos que abarcan pues, las operaciones militares, la evolución de los 2 ejércitos, el desarrollo político de la zona republicana y la zona franquista, también lo de sus protagonistas, ya fueran socialistas, comunistas, anarquistas, pero también de los grupos que formaban la coalición franquista. Se explican también diversos aspectos de la intervención internacional en apoyo de la República y en apoyo de la causa franquista. Por supuesto, la actitud de la Iglesia, la reforma agraria, los nacionalismos, el golpe de Casado, etc. Yo diría que las entradas en el combate por la historia tratan de suplir, digamos, la falta de rigor de muchas obras publicadas con un trabajo realizado con rigor. Yo diría que trata de pasar por el filtro de la precisión metodológica e histórica a aquella mitología franquista que inundaba las librerías y los medios de comunicación de los años de la dictadura, obligando a callar y a aceptar las falsedades y las invenciones que esa historia propagaba. Pero yo diría también que las entradas tratan de desmontar
los mitos alimentados por el revisionismo neoliberal, aunque a Fernando no le guste lo de revisionismo, pero vamos a admitirlo, ¿no? el concepto. Un revisionismo que está en auge sobre todo desde los años del gobierno de don José María Aznar, y creo que también trata de desmantelar la interpretación neofranquista de nuestra historia, que pervive y que está alimentada en nuestros días, pues tal vez más que nunca, incluso más que en los días del gobierno de Aznar. Y me remito a las obras recientes de las salidas de la factoría del Departamento de Contemporánea de la Universidad San Pablo CEU y de otras obras que acaban de salir y que no menciono porque no me da la gana de hacerles propaganda. Y además creo que esta ofensiva neoliberal y neofranquista no es casual. Yo creo que obedece al apoyo político que tienen sus autores, al apoyo mediático, desde luego, y, lo siento, pero a la indiferencia, a la ignorancia o al acuerdo de una parte importante de la población, por qué no decirlo, como las urnas han demostrado recientemente. Y en la Comunidad de Madrid, pues más vale que nos callemos porque está la cosa muy bien. Y creo que es una ofensiva que pretende calar en la opinión pública para que perdure el conservadurismo y para que perdure el dominio de las clases privilegiadas, tradicionalmente privilegiadas, divulgando la idea de una versión histórica que indiscutiblemente a ellas les favorece. Y bien, pues esos mitos que la derecha pretende eternizar en el imaginario popular, pues yo creo que van siendo desmontados en estos ensayos de esta obra de combate intelectual y académico, que es fruto, como hemos dicho ya, de muchos años de investigación por parte de sus autores, aunque es verdad que la idea de aunar esas investigaciones pues ha sido reciente. Precisamente la presentación que ha escrito Ángel Viñas en el diccionario y también en el epílogo que ha escrito Reis Tapia y que lo ha dividido en 2 capítulos, pues yo creo que es donde se explica mejor la pervivencia de esos mitos franquistas y cuál es la consecuencia de esos mitos. Entre otros, además de los que ha señalado Fernando, pues yo voy a señalar aquí algunos. Por ejemplo, la idea misma que ha señalado Fernando, la idea de que la República perseguía la implantación de un Estado comunista bajo la tutela de la Unión Soviética, pues es una idea absolutamente desechada con pruebas, ¿no?, en los ensayos que ha escrito Fernando Hernández y José Luis Martín. O, por ejemplo, la afirmación de que los brigadistas eran soldados de Stalin, una especie de espías al servicio de la Unión Soviética. Esto es una versión manipulada de las brigadas internacionales y que simplemente obedece a querer justificar la ayuda nazi y fascista, la ayuda de Hitler y Mussolini al ejército de Franco, y que personalmente pues, se ha refutado en la entrada que Ángel Viñas me encargó. Otro mito es el de la insistencia en la violencia republicana contra las iglesias, los sacerdotes, las checas, etc., frente a la supuestamente pacífica sociedad franquista. Una insistencia además que creo que se ha transformado en la homologación de rojo igual a delincuente y que ha calado en la opinión pública de manera profunda. Y creo que esto además ha tenido como consecuencia que la gente identifique a la República con la izquierda, con el desorden, con la violencia, cuando durante la República hubo gobiernos de derecha que alimentaron el desorden y la violencia, por no mencionar casos concretos, pero por ejemplo en estos barrios, quien haya vivido simplemente en el Madrid de la época, pues yo recuerdo que mi madre, mi abuelo, mis abuelos, etcétera, han mencionado en muchísimas ocasiones la violencia practicada por los dichosos niños jovencitos falangistas, de los cuales se habla bastante.